Respecto a si debía declararse la prisión preventiva, para determinar ello se debe cumplir con los presupuestos mencionados en el artículo 268 del Código Procesal Penal, que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Tras lo mencionado y analizado en los hechos del caso, podemos decir que solo contamos con la manifestación de la menor describiendo el hecho delictivo en conjunto con el testimonio de la ex cónyuge del acusado. Además que según el dictamen pericial, la menor presenta una personalidad dependiente, inmadura emocional, con baja autoestima, además de ser sumisa a la figura de autoridad, por lo que nos da a entender que es manipulable. Por otro lado, según el certificado médico legal, no presenta desfloramiento vaginal, por lo que sustentar la violación o penetración no sería posible. Entonces, al no tener elementos razonables que vinculen al imputado con el hecho delictivo, considero que este primer presupuesto no se cumple. Continuando con el segundo presupuesto, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad, en donde podemos observar, tras un análisis del Código Penal, en su artículo 173, se establece que la pena para el delito cometido con una menor de 14 años será la pena de cadena perpetua, por ende se cumpliría este presupuesto. Respecto al tercer presupuesto, que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso, en particular, permitan colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad. En este caso, ciertamente el acusado no cuenta con ningún trabajo o algún familiar que lo enlace a este lugar, además de no contar con el dinero suficiente para afrontar la reparación civil. Asimismo, al ser acusado de un delito grave con sanción de cadena perpetua, puede causar miedo, por lo que se puede presumir el peligro de fuga. Tras lo mencionado, al no cumplirse el primer presupuesto, considero que no estuvo correcto declararse fundada la prisión preventiva. Respecto a la pregunta número 2, la prueba es el conjunto de conocimientos que explican, conceptúan y desarrollan a la prueba como institución procesal, necesaria para lograr la convicción y fundamentar la decisión del juez. Por otro lado, la declaración de la menor es considerada en la investigación preliminar en la cual se toman en cuenta su testimonio y los relatos que ha atravesado para poder formular el proceso. En adición, la investigación preparatoria comprende las diligencias preliminares y la investigación formalizada. El objetivo de esta es reunir elementos de convicción que ayuden a decidir al fiscal si se formula o no la acusación. Por lo tanto, en la investigación preparatoria deben encontrarse hallazgos o pruebas que nos ayuden a tener un análisis más profundo del caso en cuestión, por lo que la declaración de la menor no puede ser considerada en la investigación preparatoria como prueba, ya que ésta se consideró en la investigación preliminar debido a que en la comisaría se tomó esta declaración. Respecto a la pregunta número 3, considero que es necesario mencionar el principio de non bis in idem, en el cual se menciona que no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena o una sanción administrativa por el mismo hecho, en el caso que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Por lo tanto, no sería correcto imponer una denuncia por el mismo delito. Por otro lado, sí podría interponerse un medio de defensa técnica, ya que nos encontramos frente al derecho para impugnar el correcto desarrollo de una relación jurídico-procesal, haciendo una denuncia pertinente con la finalidad de evidenciar que se está procesando un delito que ya ha sufrido una sanción. Respecto a si la sindicación de la menor puede destruir la presunción de inocencia, es necesario entender que la presunción de inocencia no es absoluta, sino relativa, por lo que puede ser desvirtuada o destruida por la suficiente actividad probatoria, producida con las garantías procesales, que pueda considerarse de cargo, que pueda deducirse la culpabilidad del procesado y que se haya practicado en el juicio, lo que no se evidencia esto en el presente caso, pues los medios probatorios no son suficientes para desvirtuar o destruir la presunción de inocencia. Por otro lado, podemos decir que la valoración de la prueba por parte del juez no ha sido correcta, ya que no se observó, uno, el dictamen pericial psicológico de manera correcta, ya que la menor cuenta con una personalidad emocionalmente dependiente, con baja autoestima y sumisa a la autoridad, por lo que podemos decir que es manipulable. Además, con el examen médico se determina que la menor no presenta desfloramiento, lo cual es determinante para imputar el delito de violación, dictaminado en el artículo 173 del Código Penal. En adición, según el artículo 58, en valoración de la prueba del Código Procesal Penal, en valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados.
por lo que podemos determinar que no se ha realizado una correcta valoración u observación de los medios probatorios. Respecto a qué recurso impugnatorio podría interponer y qué causales interpondría, en este caso se podría interponer un recurso de casación dictaminado en el artículo 427 del Código Procesal Penal, el cual menciona que este recurso se puede aplicar ante este tipo de sentencias. En adición, según el artículo 429 del Código Procesal Penal, en el cual se mencionan las causales para interponer este recurso. Podemos determinar que hubo inobservancia de los medios probatorios, tanto en el informe médico como en los dictámenes periciales psicológicos, además de haber inobservancia de la ley, ya que en el presente caso se demostró que no hubo acceso vaginal o desfloramiento, lo cual en el artículo 173 del Código Penal, este factor es determinante para la imputación de este delito.